Pues bienvenido, licenciado Luisito, un gusto poder saludarte aquí en pantalla digital. Pues esta es nuestra segunda sesión sincrónica para poder retomar el tema de la materia en bases del proceso gestáltico. La semana pasada estuvimos revisando toda esta parte introductoria sobre la gestal, esta fundamentación acerca sobre algunos acuerdos, el procesamiento, desde cómo se fue unificando y cómo tuvo una construcción pues prácticamente muy sistematizada a las necesidades dentro de la adquisición personal, pero más que nada cómo fue pues, prácticamente generalizando estos aportes que al día de hoy pues nos sirven de mucho, ¿no? Entonces, el día de hoy toca ver, abonado todo esto que revisamos la semana pasada, un poquito acerca también de la epistemología, acerca de la gestal, con esta consolidación dentro de la percepción, dentro de los aportes, dentro del desarrollo integrativo, que pues al día de hoy también son de mucha importancia. Esta parte de la gestal, licenciado Luisito, pues como un movimiento sistematizado, como un movimiento psicológico, pues prácticamente da herramientas necesarias para la psicología. Al día de hoy yo te puedo asegurar que el enfoque gestáltico, el enfoque de la aquí y el ahora, esta corriente humanista, se va recordando y se va reintegrando en la actualidad. Parece mentira, pero es importante también ir rescatando los puntos de acción y todo lo que nosotros podemos hacer para poder generar estos planteamientos, estas contribuciones, estos temas. Todo lo que se puede ir construyendo mediante la Gestalt, este modelo de pensamiento que es muy filosófico, pero que también da una construcción dentro de experiencias, en cómo podemos potencializar las conductas, cómo podemos identificar el medio natural y más que nada, cómo también la Gestalt da un procesamiento dentro de una tipología, en una metodología que es muy analítica, muy del darme cuenta, muy de la reconciliación con mi cuerpo y cómo eso me da una exposición para poder encaminarme dentro de una organización, tal vez un poquito más estructurada, tal vez un poquito más pues prácticamente amena y también que me da un control de poder ir percibiendo y también ir sustentando algunas funciones que tengan dentro de mi pensamiento, dentro de mi contexto como persona y más que nada también nos ayuda a ver cómo es nuestro movimiento interpersonal. Entonces, esta unificación, esta integración dentro de la gestal, pues sí nos da un campo muy extendido, nos da una apertura sobre un descubrimiento, sobre exponentes en cuestiones de movimientos y sentimientos, ¿no? Y van sustentando, perdón, y van confirmando también todo aquello que yo voy realizando dentro de la construcción holística y los cambios que van ofreciendo cada uno de estos datos, ¿no? Entonces, aquí viene todo lo relativo, viene todo lo que va sistematizando mucho esta construcción dentro de la gestal, nos da como que una apertura también dentro de la consolidación y pues ahorita vamos a ir viendo algunos acuerdos, algunas fundamentaciones dentro de esta parte del concepto de la gestal y cómo se fue unificando y se fue reintegrando para poder retomarlo al día de hoy, ¿no? Pues prácticamente la gestal nos dice que a partir de esto nos da una continuación dentro de la psicología para poder ir describiendo pues prácticamente los aspectos más centrales de las personas, ¿no? Entonces, uno de los primeros psicólogos que son desde el enfoque gestal es Salvador Minuchin. Salvador Minuchin nos decía que era una integración dentro de los conocimientos que nosotros vamos a tener de forma racional e irracional. Lo importante de la gestal para Salvador Minuchin era el cómo nosotros procesamos nuestras ideas y damos pues prácticamente un análisis dentro de la unificación de nuestros casos individuales, ¿ok? Muchas veces podemos estar encaminándonos dentro de la cotidianidad, dentro de la distribución con las personas, con la familia, con los amigos, y a veces no nos damos cuenta de que la subjetividad de nosotros y en nosotras van cambiando en función a los estímulos que tengo a mi alrededor. Entonces, aquí también es algo bien interesante, perdón, es algo muy vivenciado que también nos va reintegrando a una consolidación de mis decisiones, de mis aspectos también cronológicos para poder ir desarrollando mis aspectos de vida. Entonces, aquí todo lo relativo, pues también nos va dando una enseñanza, nos va dando una apertura y más que nada,
dentro de nuestra calidad como organismo, nos da una puntualización para poder ir descubriendo y precisamente dentro de este sistema biopsicosocial también ir identificando qué es lo que me pasa biológicamente, qué me pasa dentro de la construcción mental y ahora cómo esto construye una interacción particular con mi medio natural, mi medio social y mi medio objetivo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene una sistematización mucho sobre esta función de la gestal, en cómo podemos encaminarla, en cómo podemos reproducirla y en cómo también muchas veces revisamos aspectos que son de mucha importancia para poder ir definiendo todas estas interacciones que en algún momento nos van a parecer familiares, que nos van a dar una estructura ideológica, una estructura en cuanto a los campos de fuerza, ¿no? Y cada una de estas nos va a dar una posición que también va a ir generando cambios provocados por el campo o el sistema en el cual nos encontremos relacionados. Por ejemplo, pues prácticamente dentro de toda esta parte, dentro de lo cotidiano, también es importante que ustedes, y más dentro de esta integración gestáltica, empiecen como que a trabajar sobre el de qué me doy cuenta, dentro de esta parte consciente y racional, qué me está pasando en estos momentos. Y eso también nos da un simbolismo para poder ir probablemente modificando, construyendo, revisando, ¿no? Y analizando mucho cada uno de estos restos que van a ir integrando el darme cuenta, ¿no? Hay algo que también es muy importante sobre, y esto se retoma mucho en sociología para poder comprender mucho la integración dentro de las personas, que es qué rol o qué protagonismo tengo yo en función a los grupos sociales, ¿no? La Gestalt aquí trabaja mucho sobre la integración de qué rol va a tener el licenciado Luisito, qué rol va a tener la licenciada Belén, y cómo cada uno de ustedes, por una unicidad, tiene una forma de ser diferente en función a un rol. Si a ustedes les damos un rol, no lo sé, se me ocurre, de que hagan el rol de maestro, pues Luisito, el licenciado Luisito va a tener una construcción metodológica de enseñar diferente a la de la licenciada Belén. ¿Por qué? Porque somos entes unitarios, o sea, tenemos una diferenciación y obviamente vamos a responder a los estímulos de una manera pues también muy diferenciada, ¿no? Es aquí donde trabaja mucho la Gestalt y esto también lo van a revisar ustedes como desarrolladores humanos, en cómo podemos ir vivenciando y ir viendo la base evolutiva de las personas, pero anclándolos también en este conocimiento, en este sistema biológico, en este sistema psicológico y en este sistema social. A fin de cuentas, todo esto nos va a ir mediando. Algo también dentro de la integración del psicoanálisis es que mantenemos una estructura psíquica que ya le hemos comentado en algunas clasecitas, que es el ello, yo y el super yo. Entonces nosotros tendríamos esta función del yo, que es la función mediadora, para poder ir integrando hasta que pues prácticamente estímulo voy a ir accediendo, ¿no? Entonces, cada una de estas nos dan características, nos dan consideraciones a las respuestas que podemos ir integrando a nuestro mundo y pues nos da un producto, una unicidad, una interacción que ya sea dinámica o que va a ir pues progresivamente cambiando y nos da también un componente muy unificado, ¿no? Entonces, hay una parte de la gestal, esto también me gustó mucho repetir lo que dice, que hay una expresión muy bonita que dice, y engloba mucho la función y la teoría del gestal, que nos dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Prácticamente la especie humana, la integración racional que nosotros tenemos, nos va caracterizando dentro de la división de las y los demás. Esto porque el ente racional que podemos ir manejando nos da la capacidad de analizar, de contribuir, de expresar, de fomentar, de estructurar y de ir reforzando cada una y cada procesamiento en acontecimientos que llevamos a cabo en nuestra vida diaria. Pero a mí sí me gustaría que en esta parte sean como que participativa y participativo. ¿Qué entenderían ustedes en esta parte de la gestal si ya llegaron en la sistematización de comprender un poquito de la gestal, que nos habla dentro de lo holístico, de lo todo, dentro de la integración de los estímulos? ¿Qué entenderían ustedes dentro de esta parte de que el todo es más que la suma de sus partes? Por un lado tenemos el hecho de que la gestal es muy psicofísica, muy de cómo influencias tanto el exterior como cómo te influencia el exterior a ti. Habla mucho
sobre las preguntas del cómo, el por qué y el para qué. Así que dentro de la suma de las partes, pues tendríamos una cuestión de cómo se ha ido integrando todo lo que todas las vivencias y todo lo que está ocurriendo en el individuo. Después de todo, algo que se menciona en otras psicologías es se habla mucho de lo que vendría siendo el contexto, por decirlo de cierta forma, el qué es lo que llevó al individuo hasta cierto punto. Así que la suma o la integración de las partes sería precisamente eso, tratar de comprender más al individuo, pero sobre todo y con base a la filosofía de la psicología gestal, que el individuo comprenda en sí mismo por qué llegó hasta ese punto, ignorando también los eventos que pudieron haber sido. Después de todo, la psicología de la gestal, a diferencia de otras psicologías, busca que el individuo comprenda qué es lo que ocurrió para que pueda tomar un mejor camino, tratando de ignorar las otras posibilidades que pudo tener que en su momento no agarró, porque pues ya no sirve de nada comprender, este, pues tratar de repasar eso, no sirve en ese sentido las lamentaciones, porque al final lo que estás buscando es avanzar, no quedarte estancado. Ok, perfecto, licenciado Luisito. Licenciada Belén, ¿qué opina usted sobre esta parte dentro de la frase todos más que la suma de sus partes dentro de la gestalt? Que es un tema también muy habitualizado, ¿no? Hola, hola, licenciada Belén, ¿se encuentra usted ahí? Ok, bueno, creo que la licenciada Belén está en otro espacio. Bien, esta parte dentro de la gestal que nos dice que el todo es más que la suma de sus partes, muy concreto, muy racional, muy integrativo su comentario, licenciado Luisito. Hay una parte que nos habla dentro de esto que es muy relativo de lo psicofisiológico, pero también es dentro de la integración de lo que podemos ir alternando en nuestro mundo exterior. Si yo les preguntara en algún momento de sus vidas, ¿han sentido dolor en alguna parte de sus cuerpos? Me dirían tal vez que sí, les ha dolido la cabeza, les ha dolido el brazo, la pierna, el pecho, el estómago, ¿no? Lo que integra la gestal en esta parte de que el todo es más que la suma de sus partes es que nuestro organismo es un ente completo, un ente que va unificándose progresivamente. Entonces, cuando yo digo me duele la cabeza, pues sistemáticamente la gestal me puede ir diciendo, me duele la cabeza. Ahí estamos separando y también abarcando como una integración sobre selectivamente nuestro organismo, ¿no? Nos dicen dentro de algunas funciones gestálticas que debemos de ir mencionando que en vez de decir me duele la cabeza, es decir, me duele el cuerpo porque nuestra cabeza forma parte importante de nuestro cuerpo y únicamente es una integración dentro de un todo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la comprensión a todo esto de lo relativo que me menciona el licenciado Lucito. ¿Por qué? Porque pasa una comprensión sobre a dónde va a aterrizar la concientización del ser humano mediante todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, imagínense, para que ustedes puedan responder ante algún estímulo, tiene que estar ese estímulo, ¿no? Imagínense, cuando, en el estado en donde tal vez no respondemos a un 100% de los estímulos, es cuando estamos durmiendo, ¿no? Hasta eso es también importante darnos cuenta que nuestro cuerpo está activo, que nuestra mentalidad está activa, pero solo estamos en un estado de reposo. Pero es algo interesante cómo nuestra capacidad organísmica integra todo esto que tiene a su alrededor, lo unifica, lo completa, lo cierra para poder ir comprendiendo de una manera más cronológica, de una manera más, pues prácticamente conceptualizada. Entonces, imagínense, el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos una expansión de poder revisar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo si nosotros lo dividimos, le vamos quitando protagonismo a cada una de estas partes, ¿no? Entonces, lo organísmico está, cuando nos duele algo es muy habitualizado decir me duele el cuerpo a decir me duele un brazo, porque ahí estoy sistematizando, estoy mandando solo la canalización y percepción a ese brazo, al estómago, a la pierna, al tobillo, a las orejas, a los ojos.
vamos separando nuestro nivel holístico de organismo completo en una secuencia de partes. Y cuando hacemos esto, vamos desensibilizando, vamos quitando apertura, vamos inclusive dejando en segundo plano alguna aceptación dentro de esta integración gestáltica. Entonces debemos de ir integrando toda esta unicidad. Y si lo interesante está que en todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor podemos nosotros responder de la manera más coherente o irracional, pues también aquí trabaja mucho en cómo yo voy caminando mediante la metodología de la Gestalt. ¿Ok? La Gestalt, entonces, como esta epistemología, nos da una apertura también conocida sobre un impacto, sobre cómo voy percibiendo. Esta parte del todo es más que las más partes nos ayuda siempre dentro de la Gestalt a ir viendo el campo de la percepción, ¿no? En cómo yo voy viendo la relevancia y la integración de todos los aspectos fundamentales que tengo en mi mundo exterior y cómo en el ámbito de la teoría aunado a lo organísmico, a lo biológico, a la distinción entre los sistemas, a la integración también dentro de la constitución de la conciencia y cómo voy generando mis estudios como potencialidad humana, me da una fundamentación de lo que comentábamos también en la clase pasada dentro del existencialismo, dentro de lo fenomenológico, ¿no? Y también aquí entra también lo muy relativo dentro de la gestal, dentro de una función, dentro de la percepción. Nosotros percibimos, integramos y también conocemos nuestra existencia, uno, dentro de lo sistematizado que nos decía el licenciado Luisito, pero también dentro de la otra unicidad, que es la integración de que me pueden ver, reconocer y nombrar. Cuando nosotros nos nombran, tenemos una adaptación, esto también se ve mucho en una materia que se llama programación neurolingüística, programamos a nuestro nombre para poder ir respondiendo al estímulo de que cuando nos mencionen o nos den un nombre coloquial o nos den algún otro sobrenombre, nosotros respondamos y accedamos, ¿no? Entonces, si yo digo licenciado Luis, en automático, usted, licenciado Luis, se acerca a su parte consciente, a su etapa yoica, y a esta integración de el poder conceptualizar lo que está recibiendo como estímulo. Lo mismo trabaja la Gestalt, ¿no? Debemos de estar justamente ahí para poder integrar la parte dentro de lo que estoy anclando, de lo que estoy recepcionando, para poder responder. Y aquí entra muy bonito un ejemplo. Mencioné aportaciones, si digo licenciado Luisito, pues usted, licenciado Luisito, contesta y habitualiza lo que se esté recepcionando. Y hace rato mencioné a la licenciada Belén, tal vez porque no estaba en presencia y en licencia, pues no pudo tener una adquisición. Aunque ese nombre no se puede ver una función existencialista porque hubo un silencio selectivo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa comúnmente en el caminar, en la distribución y en la integración sobre la gama de estudios sobre el ser humano. Acá, el ámbito general dentro de la gestal, dentro de una función epistemológica, es que nos da una metodología práctica, una integración dentro de todo lo que podemos habitualizar y pues esta de la teoría gestal que nos da dentro de las investigaciones psicológicas una forma de cómo comprender y entender el mundo natural, pues prácticamente también nos va denominando como una integración también hacia los temas, hacia los diversos aspectos que relativamente podemos ir integrando dentro de nuestra filosofía humana. Y dentro de estos primeros orígenes también nos da pues, una formulación tradicional, una función de hechos empíricos, ¿no? Porque se trata mucho de esta coalición dentro de lo que yo voy generando como experiencia, voy revisando los elementos, voy percibiendo acerca de cada uno de estos elementos y por ende me da una función de asociación para poder reintegrar una capacidad de comprensión, ¿no? Entonces, aquí también es importante que ustedes vayan revisando las alternativas, las interpretaciones y los análisis que ustedes pueden ir reintegrando dentro de los estímulos que tengan en su alrededor. Una característica también muy importante dentro de la Gestalt es que hay una interdependencia que es dinámica y que prácticamente nos ayuda a ir interviniendo sobre las fuerzas que van a ir interviniendo prácticamente en los fenómenos que nosotros podamos percibir. Aquí tiene una integración dentro de los procesos, puede ser dentro de lo psicofísico, que es lo que se ha comentado,
podemos ir viendo algunas contribuciones dentro de lo que puedo yo ir pues prácticamente demostrando, de lo que pueda ir percibiendo, de lo que pueda yo ir agrupando, que es lo que puede ir generalizando, y más que nada como esto nos da esta familiaridad de ir reconociendo e ir aperturando los movimientos dentro de lo que podemos ir pues, prácticamente habilitando dentro de esta capacidad de recepción. Esta parte también dentro de la integración de la gestal, dentro de un fundamento ecológico, está Welber, Kafka, está esta integración también de Salvador Minuchin, dentro de la integración que nos dice que la gestal va transitando y también va y generando una función pues, prácticamente positivista dentro de las presentaciones metodológicas que nosotros sucesivamente podamos exponer a nuestro medio o a nuestro entorno. Entonces, aquí también hay algo de lo que podemos ir comentando, que es presentar los estímulos inconscientes y conscientes que a su vez nos dan una línea recta dentro de las decisiones selectivas, ¿no? Retomamos los estímulos conscientes, aquellos que yo puedo ver, percibir, anclar, y por ese estímulo consciente yo puedo ser un ente organísmico que pueda responder, a diferencia de los estímulos inconscientes, en donde yo no estoy tan al pendiente, dentro de donde yo no estoy tan sistematizado a esa integración. Y bueno, ejemplos muy claros dentro de esta parte de los estímulos conscientes e inconscientes. En donde soy participativo, como en esta clase, es porque estoy percibiendo, porque estoy haciendo uso de mis aspectos sensoriales, como la vista, la escucha, el habla, ¿no? Hay emisión de sonidos, entonces estoy percibiendo. ¿Qué pasaría si en el momento de ahorita alguien se asoma a un costado de ustedes y ustedes no se dan cuenta de esa presencia? Tal vez porque no hizo ruido, tal vez porque fue muy sigilosamente y los espanta, ¿no? Eso sería un estímulo inconsciente porque no están al pendiente de alguien. Y bueno, a veces lo quitemos el campo visual que esté atrás de nosotras, de nosotros. Es una integración dentro de esta parte de lo que es inconsciente. Relativamente la gestal empieza a ver cómo se responde dentro de una programación integrativa hacia estos estímulos. Dentro de una capacidad consciente, pues naturalmente vamos a ir comprendiendo, reflexionando y analizando. Dentro de un estímulo inconsciente, vamos a trabajar más por un mecanismo de supervivencia, de un mecanismo de adaptación y de un mecanismo de impulso, ¿no? Entonces podemos ir respondiendo dentro de algunas variantes de estas funciones integrativas. Entonces, aquí nos da, dentro de la formulación de la gestal, eh, pues prácticamente ocupar la integración de algunas leyes. Hay una parte dentro de la gestal que se llama ley de cierre, que prácticamente es dentro de la integración de las leyes figura de fondo, ley cierre, y cómo nosotros podemos observar todo el panorama holístico y cómo a veces acomodamos la sistematización, ¿no? Entonces, algo dentro de la figura y fondo es cómo yo comprendo la figura, pero también veo la relatividad del fondo. La ley de cierre nos enseña mucho, si yo hago esto con mis manos, pues prácticamente ustedes imaginativamente podrían hacer la ley de cierre generalizando que estoy haciendo un triángulo, ¿no? Aunado a que hay espacios, ¿no? Entonces, de eso también nos va a ir trabajando mucho en la teoría dentro de esta parte de las leyes de la Gestalt y cómo cada una de estas nos da una integración para ir comprendiendo todo lo que tenemos como casos de recepción, ¿no? Entonces, aquí hay movimiento, aquí podemos ir viendo cada uno de los desarrollos teóricos, algunas conceptualizaciones prácticas. Kohler y Kafka también van como que dando una apertura dentro de esta función de los sujetos experimentales, en cómo se puede ir trabajando y desarrollando hasta el día de hoy una apertura tal vez un poquito más lineal, más estructurada, en cómo podemos ir analizando sistemáticamente toda esta capacidad de lo que puedo ir generando hacia los estímulos de mis problemas prácticos, en cómo le doy esta parte de la posible solución, en cómo también voy integrando perdón, esta parte de alguna alternativa al aprendizaje, en cómo también voy reestructurando, y hay una parte también que me gusta mucho dentro de la palabra de deconstruir, en cómo dentro del campo experimental yo voy unificando y vuelvo a aperturar una nueva integración a algo que pues en algún momento me va a sensibilizar. ¿Ok? Bueno, hasta este punto me gustaría saber si tienen alguna duda, si todo va muy bien dentro de esta integración epistemológica dentro de la Gestalt y cómo algunos ejemplos prácticos pues nos pueden ir ayudando sobre la contribución dentro de la Gestalt.
¿Dudas o Todo comentarios? bien, todo bien hasta ahora, maestro, ninguna duda. Ok, perfecto, licenciado Luisito. Entonces, aquí también el punto geográfico también dentro de las tonalidades y las funciones metodológicas de la Gestalt es que nos da también una certeza dentro de una psicología tradicional, ¿no? La Gestalt nos da prácticamente elementos de asociación que nos ayudan a ir percibiendo. Relativamente, la Gestalt siempre va a trabajar con la percepción de todo lo que podemos nosotros manejar, podemos reintegrar, podemos pues, prácticamente estructurar y cómo eso me da una capacidad también evolutiva sobre lo que yo puedo ir procesando hacia los fenómenos, sentimientos, integraciones, intensidades, ¿no? Acá también lo relativo dentro de la Gestalt es que es un método en el cual nosotros, dentro de todos estos elementos asociados, podemos ir generando aperturas dentro de la introspección, dentro de la función de mi trabajo interpersonal, pero también como yo voy generalizando y también aperturando todo esto que me va a servir bastante, ¿no? Facilita mucho el proceso a través en el cual nosotros podemos ser pues prácticamente seres experimentales, seres que vamos construyendo mediante más, vamos aprendiendo y cómo vamos regulando cada uno de estos campos a función de los objetivos, a función de la estructura elemental que yo voy trabajando y cómo voy también generando aperturas sobre las razones que van afirmando todo lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, aquí también dentro de la Gestalt hay una parte que se llama ciclo experiencial, que también es cómo nosotros podemos ir generando esta experiencia sensorial que en algunos momentos no logran ser verdaderas. El ciclo experiencial dentro de la sensibilización gestal, que también es una integración muy práctica, es como nosotros vamos regulando y vamos contribuyendo mediante una integración cada intensidad de lo que podemos ir procesando. Esta parte de la gestal, hablando de la sensibilización gestal dentro del ciclo experiencial, nos da una categorización. Cuando nosotros tenemos una experiencia nueva, obviamente adquirimos una noción de adaptación. Tal vez sería, no sé, una experiencia nueva en cuanto a un ejercicio práctico de respiración, ¿no? Hay una respiración que se llama respiración vagal, que nos ayuda mucho a purificar nuestra integración como persona, pero cuando lo integramos de una manera habitualizada y concreta y sistematizada, la experiencia al final nos regala una sesión de descanso muy bonita. ¿Qué pasa si nosotros vamos experimentando algo o tenemos un ciclo experimental nuevo? Uno, nos adaptamos al ciclo, o sea, entramos sin conocer nada, ¿no? Empezamos a observar, a integrar, a darme cuenta qué me pasa en mi cuerpo, qué me pasa con las y los demás si está dentro de un trabajo grupal. Voy intensificando y algo muy interesante dentro del ciclo experiencial es que entra mucho como este lineamiento organísmico que tenemos nosotros eh, dentro de nuestra calidad biológica. Podemos ir adaptando e integrando también nuestra calidad integrativa dentro de lo que voy procesando y voy reconociendo en mi cuerpo, en cómo voy accediendo a las respuestas y cómo al final voy potencializando todo esto para después quedar en una etapa de resolución, ¿no? Entonces, esta parte dentro del ciclo experiencial, dentro de lo que nos comenta mucho la Gestalt, no es más que nada más que la evolución y la distribución dentro de lo que puedo hacer hacia lo que puedo ir determinando en mis condiciones dentro de mi calidad como persona, dentro de mis condiciones, dentro de mi calidad, pues prácticamente de la estimulación estratificada y cómo todo ello me va ayudando y me va abonando para comprender mi mundo natural. Los psicólogos de la Gestalt al día de hoy, pues prácticamente dan una contribución muy perceptiva, una contribución de influencia en el campo, hay mucha estimulación, ¿no? Algo también dentro de esta parte de los estímulos es cómo yo voy trabajando también la Gestalt dentro de un marco integrativo. Ustedes relativamente, bueno, no sé relativamente la edad que tienen, pero ya sé que son mayores de edad. Entonces, cuando se trabaja en enfoque gestáltico para sensibilización de un trabajo personal con alguien, se puede usar mucho esta función perceptiva, de cómo te ves cuando eras en la infancia, qué pasaba en esa infancia, cómo lo puedes traer en el aquí y en el ahora, ¿no? Y hacer una comparatividad de datos para poder ir generando una derivación de aspectos fisiológicos, psicológicos, de cómo también dentro de esta intervención dinámica puedo yo ir sistematizando todo y trabajando mediante la experiencia sensorial, ¿no? Aquí podemos ir viendo que las respuestas siempre van a ser objetivas y todo va a tener un lineamismo, ¿no?
Hay una parte también muy bonita de la gestal que nos da la vivenciación dentro de la integración y cómo también esto y nuestra función como observadores humanos nos dan una apertura también de comprender todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hemos tenido construcciones muy parecidas sobre estas evoluciones psicológicas, pero más que nada es una integración sobre los campos, es una posición muy natural en el cual nosotros vamos conceptualizando, vamos aplicando percepciones, vamos distribuyendo dinámicamente todo lo que nos va a servir y también al igual dentro de esta función biopsicosocial vamos integrando la aparición de muchas propiedades individuales que nos van a ir dando una potencialidad, una condición diferente y también nos va dando una integración muy metodológica sobre lo que nosotros podemos realizar. Entonces, dentro de esta epistemología, Salvador Minucci, Kafka y Kohler también nos dicen, y Nietzsche, hay una parte de Kierkegaard y Nietzsche que nos enseñan mucho sobre la comprensión de todo lo que podemos ir generando como un dinamismo interpersonal y cómo esto lo podemos ir trabajando dentro de una capacidad psicofisiológica dentro de la integración del ser humano, ¿no? Entonces, aquí prácticamente es que nosotros comprendemos toda esta integración, toda esta apertura, esta epistemología de la Gestalt relativamente ha evolucionado con el paso del tiempo, nos ha aterrizado a muchos principios, nos ha generado estas leyes que también nos va a ir prácticamente dando un concepto de pregnancia, un concepto integrativa, nos da pues prácticamente una fundamentación de todo lo que podemos ir identificando con este campo de la percepción, ¿no? Y dentro de las leyes de la percepción unicidadas, dentro de la Gestalt, está la de cierre que les había comentado, la ley de semejanza, que es cuando también nosotros podemos percibir la construcción agrupada de los elementos semejantes entre sí, como los puntitos, como las personas, ¿no? La de la proximidad, en donde nosotros podemos percibir la proximidad de los estímulos que tenemos a nuestro alrededor y prácticamente cómo nosotros unificamos nuestro espacio-tiempo dentro de la proximidad que tenemos dentro de esta ley de percepción. Cada una de estas funciones de ley nos dan una integración también para ir comprendiendo las características limitadas que tenemos en nuestra construcción como seres humanos, ¿ok? Entonces, pues podemos ir trabajando dentro de esta función ilusitaria, podemos ir trabajando dentro de esta comprensión de la gestal. Prácticamente la materia cierra con esta integración sobre los vasos las bases del proceso gestáltico, porque es una parte introductoria, una parte epistemológica, y cómo estas bases nos dan pues prácticamente una contemplación acerca de la gestal, una contemplación acerca de lo que yo puedo ir trabajando y también, pues más que nada, explorando en mi campo profesional para poder llevar, pues, al límite mi capacidad de comprensión. ¿Ok? Bien, con esto vamos a ir ya aterrizando los puntos estratégicos. Prácticamente ya hemos trabajado mediante esta integración que nos da la idea también más aterrizada acerca de la gestal. La verdad, es un trabajo de sensibilización muy bonita de retomar el tema de la gestal. Es un trabajo que sí nos va armonizando y nos va dando herramientas necesarias para poder ir comprendiendo nuestro mundo, nuestra capacidad de exploración, nuestra capacidad de experiencia, pero más que nada que nos aterriza mucho a la parte de concientización, de sensibilización y de darnos cuenta, ¿no? Entonces, siento yo que esta materia también es muy importante para poder ir viendo y desarrollando la potencialidad de cada una de las personas dentro de la integración y dentro del marco también sistematizado. Relativamente, en esta parte también es importante señalar que como cada persona es un ser único, pues cada persona va a tener una construcción diferente, ¿no? Entonces, esta parte de desarrollo humano trabaja sobre esta base evolutiva de las personas, sobre la base evolutiva y las interacciones que van a tener cada una y cada uno de ellos, y cómo se puede ir manejando dentro de una apertura, dentro de una epistemología, dentro de una conceptualización diferente, y cómo nosotros como desarrolladores humanos tenemos el trabajo, la responsabilidad y la adquisición de conocimientos para poder retomar y poder anclar todo lo que relativamente nos va a ayudar a comprender
comprender a las personas, ¿ok? Bien, para ir cerrando, ya prácticamente nos quedan 4 minutitos menos. Esta parte metodológica dentro de la Gestalt. Me gustaría saber, uno, si tienen alguna duda en las funciones de las clases, otra, si tienen alguna duda en las construcciones de las actividades, y pues prácticamente si tienen alguna aportación extra sobre la materia. Ninguna duda, en ninguno de los dos casos, maestro, y pues me voy muy satisfecho con la materia, me gustó mucho, lo que habíamos visto de la psicología hasta ahora, exceptuando el lado de la psicología humanista, había sido mucho más analítica hacia el individuo, por el lado como si fuera más un sujeto experimental, como lo puede ser, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, que analiza Ujú. mucho al individuo, pero hace más preguntas del por qué ocurren ciertos eventos, cómo lo podemos relacionar, que el cómo tratar de hacer que el individuo también comprenda parte de sí mismo. Y la gestal, esa es una gran diferencia que tiene con otros tipos de psicología, que el individuo también va a ser partícipe de su propia terapia, de su propia rehabilitación, dependiendo cómo lo quieras ver. Ujú. Al ser parte también de la retrospectiva y la introspectiva que está haciendo en sí mismo. No solamente es el camino, podríamos decir, bueno, yo te voy a hacer preguntas, te voy a decir cuál es mi conclusión, sino de te voy a hacer preguntas y voy a ver cuál es tu conclusión como individuo. ¿Por qué crees que pasa lo que pasa? Exacto, y hay una relatividad muy bonita. Si tienen la oportunidad, también sería interesante que vean la entrevista de Rogers a Gloria. No sé si lo han visto, es una entrevista cuando es una sesión terapéutica con fines de investigación y de experimentación. Y si pueden ver algunas funciones dentro de psicoanálisis, conductismo, en sesiones de terapia y compararlo con esta parte de la gestal, con la de la centrada en la persona, pues se van a dar cuenta cómo es relativo y cómo es muy significativo cada uno de estos cambios, ¿no? Y se trabaja mucho con esta parte de la sexopercepción. Muy bien. Licenciada Belén, ¿alguna duda, algún comentario que tenga? Tenemos escasos minuto y 30. Bien, no sé relativamente si la licenciada Belén tiene problemas con el audio o algo, pero bueno, ya para no alargarlo más, bueno, esta función de la materia, pues es muy importante para que ustedes vayan comprendiendo mucho el saber dentro de la unicidad de las personas. Eh, a mí también me gustó mucho poder acompañar mucho, me gusta mucho también retomar el tema de la Gestalt, es algo que pues también lo llevo en mi trabajo día a día y es un área del campo laboral que también yo voy integrando mucho en mi sistematización de clases. Entonces, pues también es algo que sí me ha ayudado mucho y que también ayuda también a tener un contraste muy extensivo. ¿Ok? Pues bueno, agradecido contigo, Luisito, por las aportaciones, a ti, licenciada Belén, por poder ingresar a la sesión del día de hoy. Recuerde que cualquier duda, cualquier comentario, pues quedo a sus atentas indicaciones. Les mando un fuerte abrazo. Ya estamos por concluir el curso de la materia. Entonces, pues es de suma importancia que realicen todo en tiempo y forma y ante cualquier cosa, pues quedo muy atento a ellos. ¿Sale? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Les mando un enorme abrazo a la distancia. Bendecidos sábado. Gracias, maestro, buen día. Hasta luego, licenciado Luisito. Chao, chao.